hay que negarle el mérito que tuvo, porque no fue un junior, porque fue una persona, un empresario que apostó por México y que por mucho sobrepasó todo lo que había hecho su papá. Es más, dejó un conglomerado mucho más fuerte que el conglomerado que recibió de su señor padre. Y bueno, déjame decirte, era un caballero. Cada vez que nos acercábamos a él, que estábamos cerca de él como prensa o como seres humanos, don Alberto siempre fue un caballero. ¿Y sabes cómo le decía a sus empleados? Mis queridos valeños. Sí, así, porque eran parte de la familia Balleres. Era un profundo creyente. Y déjame decirte sobre el Palacio de Hierro. Cada vez que abrían una de las tiendas del Palacio, primero había una misa y después don Alberto era el hombre que primero hacía una compra. ¿Y sabes qué compraba siempre? Un regalo para su mujer, para doña Tere, a quien obviamente le envió mi más sentido pésame, así como a toda su familia. Después hacía compras para darle regalos a todas las mujeres de su familia y para sus hijas y para sus nietas. Y déjame comentarte otras cosas muy interesantes sobre, por decirte, el Palacio de Hierro. ¿Sabes por qué se llama el Palacio de Hierro? Porque hace 133 años, cuando se estaba construyendo el Palacio de Hierro, la gente pasaba ahí en el centro, sí, donde está ahorita justo, en el centro del... ¿Te acuerdas que nosotros nos llamábamos, autollamábamos que la Ciudad de México era la ciudad de los palacios? Bueno, pues la gente pasaba ahí y veía esa estructura de hierro que era un material que no se utilizaba en las construcciones aquí en México. Y entonces todo el mundo decía, wow, ¿quién va a vivir en ese palacio? Entonces, al final del día, en ese Palacio de Hierro, al final del día es que don Alberto decide cambiarle el nombre original que tenían y ponerle Palacio de Hierro. Importante, había tenido un triunfo clamoroso en la Plaza de las Ventas de Madrid, le compró don Alberto la ganadería a don Luis Barroso y después empezó a laborar en el Campo Bravo durante mucho tiempo con mucho entusiasmo, con mucha afición, con una idea muy clara del comportamiento que debía tener el toro en su ganadería. Compró también la de Begoña, posteriormente fundó Santa Teresa, fundó también la ganadería de compró también la ganadería de San Martín años después, que pertenecía a un afamado ganadero, Pepe Chafik, y por último, más recientemente, también extendió su negocio empresarial taurino en España, donde manejó algunas plazas, compró la ganadería de Salduendo, formó la FIT, una federación de agrupaciones taurinas muy importantes allá en el viejo mundo, de tal manera que fue un hombre muy metido en los toros. Yo pienso, Pepe, por haber platicado tantas veces con él, las últimas muy largas conversaciones, muy intensas en los últimos 5 años, que aparte de los negocios tan prósperos y tan importantes que manejaba y a los cuales dedicaba todo su tiempo y su empeño y su inteligencia, creo, sin temor a equivocarme, que su principal pasión en la vida era la fiesta de los toros, de tal manera que deja un legado muy grande, muy importante. Yo creo que es el empresario taurino más importante de México en los últimos 70, 80 años, muchas plazas que pudo manejar también, desde luego Acapulco, Tijuana, Monterrey, Aguascalientes, León. Era el empresario actual de la monumental Plaza de Toros México y casualmente, cosas del destino, sus 2 ganaderías más importantes, San Miguel de Mimiahuapan y Begoña, van a lidiar 6 toros el día de mañana en la corrida del aniversario número 76 de la monumental Plaza de Toros México. Las fuerzas gubernamentales y el Instituto Nacional Electoral, es decir, el hecho de que hay desde hace ya mucho tiempo una campaña del gobierno, de Morena, de sus simpatizantes para debilitar, para desprestigiar al árbitro electoral. Y yo creo que, pues desde luego eso no le conviene al país, no le conviene al régimen democrático. Y en el fondo no le conviene ni siquiera a quienes están empeñados en esta campaña, a los miembros del oficialismo, que finalmente necesitan, como todos nosotros, una autoridad, un árbitro fuerte para lo que venga, para este proceso de abril, para los procesos electorales locales de este año y desde luego para la elección del 2024. A todos nos conviene que haya un árbitro fuerte. Ahora, Pepe, a mí lo que me parece también muy notable es que pues estamos arrancando con un nuevo proceso constitucional, un proceso político que es el de la revocación de mandato.
que es sin duda parte de la propuesta política del presidente López Obrador desde hace tiempo, bajo esta idea de que el régimen democrático se complementa no solamente diciendo quién debe gobernar, sino revisando si el gobernante debe permanecer en su puesto. Y es el hecho de que creo que esta institución fue establecida, fue incrustada en la Constitución sin una reflexión profunda. Y creo que no tendremos ese problema este año porque no hay mayor incertidumbre sobre el veredicto del electorado. Creo que vamos a ver la ratificación del mandato de López Obrador. No va a prosperar la revocación en el sentido que va a concluir su mandato, pero sí valdría la pena pensar en el siguiente presidente de la República, que pensemos en pues los candidatos, la candidata del oficialismo, que tendría que pasar por un reto de este tipo dentro de quizás 6 años. Como si fuera una potestad del gobierno de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos opinan en contrario, nos quejamos de intervencionismo. Pero cuando nos aplauden, actuamos como actuaba aquel niño que llegó muy contento a su casa, a donde su papá no lo pudo acompañar y nada más fue al circo con su mamá. Y entonces le dijo a su señor padre: papá, ¿qué crees? Mi mamá me llevó al circo y me saludó el payaso. Bueno, nosotros, cuando el gobierno de los Estados Unidos alaba nuestro derecho de legislar en este país, bueno, brincamos de gozo y de alegría. Lo mismo cuando pasan accidentes, crímenes y cosas horribles, y el FBI nos anuncia que va a venir a investigar, decimos que van a venir a investigar, pero que respeten la soberanía. Y la soberanía es una de dos: o vienes o no vienes. Pero no, ya Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, dijo, sí pueden investigar los canadienses y los americanos, cosa que los mexicanos no hacemos ni en Canadá ni en Estados Unidos con nuestras policías, quizás porque nuestras policías tampoco investigan en México. Pero bueno, ella dice que lo pueden hacer siempre y cuando se les dé una autorización por escrito. No nos dijo con cuántas copias y si tiene que ir sellado el papel rosa y una doble copia con papel automático amarillo. Entonces, Pepe, yo pregunto y me pregunto como mexicano, ¿de veras seguiremos toda la vida viviendo preocupados por quedar bien o por quedar mal con el gobierno de Estados Unidos? ¿Seguiremos aplaudiendo cuando nos alaban y nos pasan la mano por la espalda y nos palmean y nos dicen muy bien, muchachito, muy bien? ¿Y nos seguiremos ofendiendo cuando nos dicen que algo está muy mal? Yo sé que el señor Ken Salazar es un hombre bien intencionado, pero es un hombre bien intencionado en función de los intereses del gobierno y del país que representa. Al señor Ken Salazar este país no le importa. Como a nosotros tampoco nos debe importar lo que le pase al gobierno de los Estados Unidos, es asunto de ellos. Y la soberanía también debe ser una circunstancia mental y emocional. La soberanía no es solamente territorial o geopolítica. El coloniaje también se da en la mente, cuando le damos las gracias a quien nos hace el favor de tratarnos bien.